buenas tardes a todos. El día de hoy les vamos a hablar de la línea del tiempo de la educación inclusiva, evolución política y legislativa internacional y nacional. Mi nombre es Solange Malagón Sánchez y hoy les voy a dar la definición y contexto histórico. La educación inclusiva implica integrar a todos los estudiantes, independientemente de sus capacidades, en un entorno educativo común. Históricamente, la inclusión comenzó siendo vista como un acto de caridad, pero ha evolucionado hacia un reconocimiento de derechos fundamentales en contextos internacionales y nacionales desde la década de 1950. Objetivo de la presentación. El objetivo de esta presentación es analizar la evolución política y legislativa de la educación inclusiva desde 1950 hasta el 2020. Se busca identificar hilos claves que han influenciado en la transformación de las políticas educativas a nivel internacional y nacional. Importancia de la inclusión educativa. La inclusión educativa es fundamental para fomentar la equidad y la justicia social. Al integrar a todos los estudiantes se construyen aulas enriquecidas que benefician no solo a quien tiene necesidades especiales, sino a todos los integrantes de la comunidad educativa. A continuación, los dejo con mi compañera. Muchas gracias. Gracias, compañera Solange. Cordial saludo para todos. Marely Palacio allí. Continúo con la década de 1950-1970, educación inclusiva. La política internacional de 1951, creación de la UNESCO que promueve la educación para todos sin discriminación. Se promovieron modelos de educación integral y se comenzaron a cuestionar los sistemas de segregación. Política Nacional de Colombia. En 1957 se establece la educación gratuita y obligatoria en Colombia. Concepto de inclusión. Inicio de la conciencia sobre la necesidad de una educación accesible para todos. Política internacional. En el año 1960, Convención contra la Discriminación en la Educación de la UNESCO. Política Nacional en Colombia, 1968. Creación de la División de Educación Especial en el Ministerio de Educación Nacional. Concepto de inclusión. Enfoque en la atención a personas con discapacidad desde una perspectiva asistencialista, es decir, lo que significa que se debe atender a las personas con discapacidad, pero desde una perspectiva de ayuda, cuidado, protección, más que de emancipación, atención o integración social. En la década de 1970, la política internacional. En el año de 1975, Ley de Educación para todos los niños discapacitados en Estados Unidos, que influye en políticas globales. Muchas gracias. Continúa la compañera Sindri. Compañera Sindri, continúe. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Cindy Lozada y a continuación voy a abordar el periodo comprendido 1970-1990 en cuanto a la evolución de la educación inclusiva. En este periodo, la educación inclusiva experimentó transformaciones significativas, pasando de un modelo centrado en la educación especial segregada hacia procesos iniciales de integración educativa como tal. A nivel internacional, en 1975, la Organización de las Naciones Unidas adoptó la Declaración de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Esta declaración reconoció la educación como un derecho sumamente fundamental para las personas con discapacidad y permitió establecer bases normativas que promovieron la creación de programas de educación especial en diversos países.
Ya posteriormente, hacia 1980, en el contexto colombiano, el Ministerio de Educación Nacional fortaleció las organizaciones institucionales de programas dirigidos a la atención educativa de estudiantes con discapacidad. Este proceso permitió consolidar servicios educativos especiales y ampliar la cobertura educativa, aunque aún predominaba un modelo institucionalizado de educación especial. En 1981, nuevamente en el ámbito internacional, la Organización de las Naciones Unidas proclamó el Año Internacional de las Personas con Discapacidad. Hacia 1985 en Colombia se iniciaron procesos progresivos de integración educativa, permitiendo que estudiantes con discapacidad comenzaran a acceder gradualmente a instituciones educativas regulares. Finalmente, en 1990 se llevó a cabo la Conferencia Mundial sobre Educación para Todos. ¿Qué pasa? Esto permitió que se consolidara el principio de educación para todos como base de futuras reformas educativas inclusivas. En síntesis, durante este periodo, la inclusión evolucionó desde un enfoque asistencial hacia un modelo que promovía la integración educativa y el reconocimiento del derecho universal de la educación. A continuación, los dejo con mi compañera. Gracias, compañera Sindri. Continúo en la década 1990, 2000, 2000 y 2010. Dentro de esta década de 1990-2000, gracias a las conferencias mundial para educación que se realizó en Tailandia de 1990, demostró ser una guía útil para los gobiernos, las organizaciones internacionales, los educadores y los profesionales. Esto fue de gran ayuda porque reconoció que la educación puede contribuir a lograr un mundo más seguro, más sano, más próspero y ambientalmente más puro, ¿sí? Entonces, en esta época pasa de integración a educación inclusiva. Ya no solo es agregar al estudiante, sino es adaptar la escuela. Aquí nace formalmente el concepto de educación inclusiva, donde según UNESCO impulsa que todos los niños aprendan juntos, se adapten los sistemas educativos, se reconozca la diversidad. Declaración de Salamanca, 1994. Nunca ha habido época más favorable para el compromiso de los países a proporcionar oportunidades básicas de aprendizaje a todos los seres humanos del mundo. En Colombia, en la Constitución de 1991, es un derecho la educación sin discriminación. Ley 115 de 1994, Ley General de la Educación, reconoce atención a poblaciones diversas. Colombia pasa de integrar a empezar a incluir. En esta década nace la educación inclusiva como derecho, dejando atrás la simple integración. Luego, entre el 2000 y el 2010, la inclusión se consolida como un derecho humano, especialmente con la Convención de la ONU del 2006. En Colombia se fortalecen leyes como la Ley 361 y el Decreto 2082, enfocadas en garantizar la educación de personas con discapacidad. Continúa nuestro compañero Juan. Cordial saludo. Dentro del escenario del 2010 al 2020, la educación inclusiva se consolida como un derecho, un viaje hacia la equidad y la diversidad. En ese periodo se consolidó la educación inclusiva como un derecho, evolucionando desde un enfoque centrado en la discapacidad hacia una visión amplia sobre diversidad y equidad para todos. Por tanto, en 2015, las Naciones Unidas lanzó la Agenda 2030 con el ODS objetivo número 4, buscando garantizar la educación inclusiva y de calidad para todas las personas, impulsando la eliminación de las barreras. Por tanto, esta implementación de los objetivos del desarrollo sostenible impulsó la reducción de las desigualdades, el fortalecimiento de la equidad educativa en los sistemas a nivel mundial. Por tanto, en el contexto nacional, en Colombia, el decreto 1421 de 2017 reglamenta la atención educativa para personas con discapacidad, establece ajustes razonables y diseño universal para el aprendizaje y asigna a las instituciones educadores con la responsabilidad en los procesos de inclusión. Dentro de esa evolución del concepto de la inclusión, desde el enfoque anterior, la discapacidad era vista y centrada principalmente en las necesidades educativas asociadas a la discapacidad. En el enfoque actual, la diversidad reconoce la diversidad social, económica y territorial en la educación. Finalmente, podemos concluir que en ese viaje hacia la equidad educativa nos permitimos ver esa transición de modelos excluyentes a un enfoque basados con derechos.
garantizar ese acceso a la permanencia y la participación en el aprendizaje afectivo para todos, el compromiso continuo y transformador de esas prácticas que responden a la diversidad, y finalmente la inclusión es una condición fundamental para la equidad. Muchas gracias.